Deuteronomio capítulo 24, versículo 14. No oprimirás al jornalero, pobre y misericordioso, ya sea de tus hermanos o de tus extranjeros que habitan en tu tierra, donde de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Pues la palabra de Dios pues y pues antes que iniciar el programa, que Dios para que haré iluminar, pensar, para que así haya una explicación, porque chiri nem cojoche por Dios, tanto como entre que no era primero y después que bechiwish. Y así que oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios que nuevamente y así que la audiencia chanana bendecirme, Dios amado, a través de la televisión, las redes sociales, en la radio. Dios china bendecirme, Dios amado, mi Dios eterno, Señor Jesús, y con el alcohol que psoneva, y con el alcohol que es ne que kush echpamre tristeza, dolor, pero etna chi anarkupsal kush, etna chi jamane agarqabe, etna chi pkarqabe, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús, arriba queentachabe mi Dios, amén y amén. Así que pues la palabra de Dios cubir Jonachak llama Ankashchek. Según la Biblia cubir, cuando que porque el pobre de eso vive. Entonces cubir me cubierta hasta que llega la semana o a la quincena, ni mucho menos cubierta hasta que llegue el mes, sino que chiri cubrir antes que porque el pobre de eso vive. Era chak shaner mal cherahoshik orhil sharmal cherahoshik omer sharmal chikoro rahoshik prahak olbal por escuscuro chak kachobokcha. A veces eronak, a veces tiendero, dueños de tiendas, dueños de grandes negocios, pues Dios a través de su palabra porque a veces cuando copneca la semana, el patrón a veces en nombre vivir, cuando copneca la semana, porque en sig en gil por es que en chak, pero cuando copneca la semana, cuando la noticia que coter patrón, la noticia que es que el patrón va a llegar pero muy tarde. A veces el patrón con aparecer. Entonces, porque shak o necesidad chave, por eso que shak o necesidad chave, y muchos quechlal que ve costa, y muchos quechlal chi ven a costa chethom terekich, y muchos sonak chi ven a costa y erek pago. Shopnek tiempo cuando en chinchcon na costa y a la hora shukubishik chikot tohbal qih porque kot pok
Erchak sí ya shakabano, pero puk sikotaj. Entonces, su shakabano, como siempre, el poderoso humilla al pobre. Siempre el que tiene humilla al pobre. ¿Por qué? ¿Por qué quien viejo en Tigre? Porque en el momento cuando en Shinchkonek toda la quincena y resulta que no hay pago, que no hay cheque. Hay cheque, pero sin fondo. Entonces, la tristeza, el kelma kipsonek, el kelma ishkunao, ¿por qué? Porque hay familia para mantener. Cuando honachi que prechak, cuando honachi kutzkuchak, porque sí, y como familia que sí carajo van a mantener, y resulta que te pago, resulta que te el patrón. Entonces, por eso el Dios cojochabej quiero jocabal en por eso cubierto versículo 15 cubierto. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol ni sin darse, pues es pobre y con él sustenta su vida. Porque es pobre y con él sustenta su vida. En aquel tiempo, ojo familia, Shinwelo, ojo familia que en Shimbano como testigo. ¿Por qué? Porque sí, Shinwelo, pero sí. Ojo familia que Kabano, are Kichkunek, pero que Kibir. Kabnahuk am en Chakchwe, está bien. Tekato que Kibir. Kaya que balmulo un shimchwe, en me cuatre pok, sino que cuajan kaya que balmulo un shim. Chehukam chak. Está bien. Entonces sí. ¿Por qué? ¿Por qué porque en mismo Shinwelo, en el mismo Sheman testigo, entonces quiere decir que era chitankchkonek. Pero sí, ¿por qué? Porque shaknumek, shakechkehuchi. Entonces, y resulta que haré kunakuk amauchak, shabiene cheche kayahonal que balmuli shimche, y resulta que ot kayache, entonces sukubanok eshkunao. Eshkunao. ¿Por qué? Porque como familia que sico a mantener, mashak halata. Por eso kubeko chnat hok chabe kchar Biblia, chnat hok chabe donde shatik amalevi. En esta tarde, si et cora tienda, si et chatuan patrón, si Dios suan permitir chabe te como jefe, chnat hok chabe, chkilwar shatuk maler Dios, chnat hok chabe, somos chatuan bendecirle Dios. Por eso kubeko cree. Por eso, sin coche, el tema, no abusas del pobre, porque hay pobres que sí de verdad que can abusar, solo porque es pobre que espere, solo porque es pobre en quien a mandar y quien se pide que la hora que cuaj, y no es así. Por eso en el libro de Éxodo, Dios, y así que llaman pobre cuando en la esclavitud extranjero fuiste. Por eso nuestros antepasados, nuestra descendencia fueron extranjeros. Entonces, en el libro de
de Éxodo, su capítulo 22, versículo 21, Jehová cobij, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Por eso cobij, me acaban de engañar, quiere decir que cabía che, ya que empete, ya que ne caja quien hará pago, y resulta que esta bebé y nada. Resulta que a bebé que yo gil que togra y resulta que me cotaj. Resulta que me quejataj puede que cubía chave, llego a las 5:30. Resulta que ya son a las 6, a las 6:30, a las 7, pero cubanta para ser el patrón. Por eso cubir, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque a veces te ¿por qué? Porque ojo viene lukpok ojo qaek shlaek lukpok et chico na moto mishakt gayach pam tanque para que así que no, gasolina pokne tankan invertir para que así que te cabano. Por eso bir chnot hochchavekcha, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El descendencia haré shikabna emigrar. Si en esta tarde Dios hoy chave, chibna agradecer che Dios, che Dios, look a tu tomui. Porque no vaya a ser que hermoso, no vaya a ser que el hermoso, y no vaya a ser que claro o al que hermoso. ¿Por qué? Porque me toca ir a como se debe. Por eso de Dios haré ser la buen cojucha vir para que de Dios. Jehová en el libro de Éxodo, también Éxodo 23, 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Puede de que chupam honchik tenmit katichkunak, y resulta que chatchkunek, y resulta que tohtak o resulta que echpa honchik tenmit otch anchabe shat kilo shekiarawa hasta incluso shekione katuarwi shekiajonauchoch. Pues Dios ya te han bendecir en aquel lugar y ya te petek Dios ya te han bendecir, y ahora atcochuch su negocio, ahora atcochuch su obra, y ya caban que queramos. Entonces por eso mismo de Dios cobir shnot hochave donde nishatin am levi, donde nishtin walsach levi, Dios en esta tarde chenat hochave chkel warstin walsach levi. A veces, ksachechke, nishoch pevi, por ese re Dios cubir, jala en el Deuteronomio, cubir kok, mawe berna, chikopne semana, ni mucho menos 15 días, la quincena, ni mucho menos chirime cubierta hasta que llega el mes. No, porque como ser humano, día tras día vivimos del dinero.
como pechaco viejo nachi, como pechaco viejo un comerciante cobij, como comerciante ya desde que shiu que es karek arek tarbem lo la pok ya. Desde que Yahshua hagler desde entonces que tarbej repok, ¿por qué? Porque negociante arer pok kaj. Y de verdad que sharuk pok aslek sharuk pok pues tejo buen plato de comida, buen qishab, y si es posible con un carro, pero sharmar repok. Pero chiri por eso la Biblia en kot kubij que hasta la semana o hasta al mes, sino que oral kubij antes que kaber ir que trobo ir pobre, porque de eso vive. Ojalá kubij pamla Deuteronomio capítulo 24 versículo 15. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustento su vida, y con él sustenta su vida, perdón. En otras versiones, más claro, ¿por qué? Porque son españoles más sencilla y más utsna kubir y bien. Por eso Jehová kubir, Dios habla hoy. Páguenle su jornal el mismo día antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir, y de otra manera clamará contra ustedes al Señor y ustedes serán culpables de pecado. Dios haré cojochaber, porque el pobre ruk ruchak va a mantener. Por eso cojón cubir, donde está mi trabajo, ahí está mi riqueza. Cojón cubir, donde está mi trabajo, ahí está mi riqueza. ¿Por qué? Porque chla quien wawi y ruk la le quien lo rewechak, ruk ale quien a mantener en familia, ruk ale que trek. Por eso cubir, págale su jornal el mismo día antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera clama contra ustedes al Señor, y ustedes serán culpables de ese pecado. Dios haré cojochaber de una manera muy linda, muy excelente. Shaohnere arener ohkan kocher kelma shaohnere che. Por eso hasta 8 kubir halach pam Proverbios capítulo 22 versículos 22 y 22. Jehová kubir, no abuses del pobre por ser pobre, ni oprimas ante los jueces al indefenso. A veces ni mucho menos solo porque es pobre puede que su cojon demanda chavie etkat connect calok el juez. Por eso una parte que ve la Biblia, la verdad tropezó con la mentira. La verdad tropezó con la mentira. ¿Por qué?
porque a veces vale más la mentira que la verdad. Y por eso mismo llama Ankesher pobre. Por eso, como comerciantes o otra clase de negocio, su cae hombre de Dios, ¿sabe? Siempre cuando con medida. Siempre cuando con medida. Porque a veces, por eso, muchos sunak que yo he trabajado en chikonak como pechach cop nom chueksha. Como pechach cop. King at chushek ich. Es que mancho es para ganar un centavito. Con muchos que trabajo duro para ganar una miseria. ¿Por qué? Cojo la jacal por eso. A veces mis can abusar porque es pobre. Cojo la jacal de 9 años. Cojo la jacal quinchoboch en de 9 años. Jevari Rashanem. Shla creza arena. Chpambre erja. Y haré katoch 15 quetzales katoch che 1 metro. Y su cubij la jacal. Mpat hom chawek 15 quetzal hom chuek. 1 metro. Todos por eso a veces van a aprovechar ser pobre. Mismo a veces me canate te donde yo mal Dios me canate te chquilwan yo buscar Dios chquilwan yo wal sahwere Dios. Y por eso es necesario que lleva a es necesario que lleva a un versículo porque Dios haré que van a tratar de otra forma, quizás así o no tratar en otra forma. Dios haré que pobre, pero puede de que mismo no esclavizar, puede que mismo no esclavizar y mala comida y mal pago. Por eso un amigo que cuando cachcone que duro que canao que por eso la Biblia que chichcora argil pues con tu sudor y ojun que cuando catok chak se canao que chakla que trurer tan que y por eso mismo la Biblia que no abuses del pobre. Porque no vaya a ser que cuando copne creo con muchos jala. Cuando copne la hora de pago no otro patrón. Lo que pasa es que el nakbek se ha hecho para no mandar y sabes que orco. Entonces por eso mismo Dios cojo en esta tarde para que ojalá si acaba Dios que te bendecir, entonces sí no te donde nishat sus calves Dios
chno taqchabe donde Dios ya tu wasaklavi, donde Dios ya tu han bendecir, donde Dios shuyachnachak y ya te bendecido. Entonces chna tratar en la misma forma como pachasha te van tratar kana ochi otchika anchaveche shakatik kilo utsabilik shikabano. Entonces gela chbanachke ertaqamos gela chbanachke para que jala Dios chojanak tapawe para que jala Dios me capeter la rival para we, porque la Biblia cobija Dios capele rival. Por eso cobija jala en el libro de Éxodo, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto, y no angustiarás el extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Entonces, por eso, en aquel entonces, cuando los israelitas, bajo orden del bajo orden del rey, y en esclavitud, quizás sí trabajando de sol a sol, por descubrir esclavos de sol a sol, que sí son gente potente, que sí que buen rendimiento de sol a sol. Y por eso mismo Dios precué los israelitas a través de Moisés. Y por eso mismo Kubir Dios. Entonces, desde entonces, los israelitas cuando haré por eso Kubir, que vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. ¿Por qué? Porque ¿qué haré? Emigrar. ¿Por qué? Porque son extranjeros. Por eso Sharmaler José, Shik Ambek, Sharmaler Jacob, Shik Ambek, Echla Shik Iyek, pero sí, ya en esclavitud, para que así ese país sea próspero, ese país que sea, es la potencia, que sea el país. Por eso una parte de la Biblia, el imperio de Faraón. El imperio quiere decir que es poderoso. Quiere decir que es poderoso. Pero Dios mismo suya mano duro para que así por medio de Moisés en esclavitud. Y por eso mismo Dios pues llama hermoso que sea con medida. Pero a veces nos pasamos. Entonces arela chikesh kabanchkero nak. Pero Dios haré kunatzqachke sumo shatwalhek, porque jopok meshakt kapelak bo donde ni shotwa saglevi, porque jopok meshakt chakamlolak, porque mokotjun desde que shkilak y ya es millonario, no. Entonces chnot chave donde shatuk maler Dios chnot chave somo shatua sagre Dios somo shu anchave. Por escubir llama ankescher pobre, porque no vaya a ser que Dios por eso ya que extranjero fuiste
en la tierra de Egipto, ya que extranjero quiere decir que no es del mismo país. Es igual con pechao nombre Katenmeta Shoy. Katenmeta Shoy, muchos extranjeros y ochpam. Muchos extranjeros. Y gracias a Dios por esos extranjeros, haré mumchling ahkos para que han disfrutar. Pero chirico vía llamaan que este pues. Y así que pues es una bendición, porque Dios día tras día haré cojochaber, día tras día haré cuyate es más que día tras día haré cojo no tijo mamla, día tras día haré kchau para que bantik ashqib haré keshkonachke, y que por eso mismo Stakler Jesús, y por eso mismo Shpetekshu Arib Cruz en el Calvario, y por eso mismo haré Sharmal haré Shujeme Mejrukik Jala en el cruz del Calvario, y por eso mismo Orku y Balmak, y por eso mismo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque Dios haré la tenmet sagla otshurilo, haré la tenmet kashkamchke, y por eso mismo chilash pelevi, porque corlo eshekanom kerlo chiyane ubetchek kabanek, y por eso mismo haré shpelak shalchek cheksho. Pues sushi kabano shekil tuwuch, sushi kabano hasta que han pregunta che, sukay et pues, sukay señal kaban et, sukay obra kaban et para que katek koho kichache. Cuando Jesús shumho que binek, cuando Jesús que binek es cuando ronak shipelak, pero que haré que han pregunta che, atchin et pues. Por eso ojalá en el libro de Juan, su capítulo 6, versículo 47. Por eso les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Entre en Koshinwakcha. Por eso, haga esto en memoria mía. Siempre la Santa Cena. Ese es el cuerpo de Jesús. El Jesús harela que cabano en memoria mía. Harela el cuerpo de Jesús. Porque yo soy el pan que da vida. Haré subir que vean nuestros antepasados. Es que yo soy el pan, chare. Todos nuestros antepasados, ellos comieron pan en el desierto, pan de maná. Comieron en el desierto, pero haré cubrir. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Sharmal haré Shure saglero tenmet chpam la esclavitud. Haré shuk amalak. Así que pues chuen es una bendición, porque día tras día haré cojochaber, día tras día haré cuyar mensaje checuch, y por eso mismo cobij o cojun extranjero o cojun chek tenmet petnaklevi shama ank eschekcha. Y pues arriba reducir Dios señaba chehokahbal qigre. Y pues Dios na cojo an bendecir
Dios naco a bendecir la vida. Chicjore Dios. Porque a veces han perder fe. A veces a veces como el pescado. Entonces, arenar Dios cuyarut oprewe, arenare que shurek donde nikish bebi, Dios na ko bendecir, pitakarhak olbal. Pues Dios na ko bendecir, jala en Fremont, Nebraska, en Schuyler, Nebraska, Texas, Oklahoma. Dios que yo han bendecir en esta tarde, ojalá Alabama, Tennessee, Rhode Island, Miami. Dios na que yo han bendecir. Dios quiere comentario, Dios quiere mensaje que taklak. Así que Dios que yo han bendecir, ya que Dios o nomna yo han permitir, ojalá. Ya que es como extranjero tan que han vivir, y como extranjero pechacubir la Biblia. Pero también chenat hakchiwe donde somos shu amechiwe shu kambek, somos shu anchiwe shu achpam lo tenmet, porque a veces puro el pueblo de Israel, a veces tanto sufrimiento que amechpam tak desierto, y cuando atkochpam la tenmet el dolor, el sufrimiento, y así que Dios na que yo han bendecir. Así que con el plan, su caer el plan shishbe, con el plan, con el currículo shishbe neva, pues si ves cuatro familia, pues en cualquier a viajar, ya que pues muchos que van a sufrir, cogen patrón en com, pero muchos matam que no reza chak, y bachi que no cogen y matam que no reza chak, y a veces hasta las 2 de la tarde te acaban almuerzo, que a la hora, a veces quien dijo un au, pues ni un au crece, pues Dios shuyar oportunidad chave para que atkolak chpam rejonem tenmet, así que chanat hak chave en donde shature saber Dios somos shuan chave shatuk amek, porque mshakt kat khasha pe desierto, mshakt khalakat khasha, o muchos tienen una suerte que sí. A veces ya una capa que kbenber, a veces ya 3 horas que kbenber, pero con que ven hasta 5 días, con 3 días y 3 noches. Llamé las caras chajrón, llam ochrawa. Entonces, chenat hak chave donde ya tú eres ver Dios. Chenat hak chave sumo, ya tú ver Dios per desierto. Así que en esta tarde, pues Dios con bendecir a cada uno. Así que Dios na con bendecir, hermano Miguel Chitic. Dios te bendiga, hermano Tomás. Pues Dios na que tú han bendecir. Ánimo en las cosas de Dios. A veces el cristiano tiene muchos problemas, muchos obstáculos. Es igual como Pichajanamos, ya acabó como jefe, pero tiene que hacer tantas pruebas. Che, ¿será que sí es de confianza o no es de confianza? Así es el cristiano. El cristiano tiene que pasar por muchos obstáculos para ver la gloria de Dios. Pero cuando el enemigo tango coge obstáculos, cuando el enemigo han luchar, ¿sabes? Es porque Dios o no preparar bendición para vida. Cuando el enemigo cuando el enemigo coge tantas trampas para que a modo que en las cosas de Dios, es porque hay una promesa de Dios a tu bien para ver. Solo esfuérzate y seas valiente para llegar a esa bendición. Así que Dios nos va a bendecir
hermano Miguel. Y también pues Dios con bendecir hermano Magdaleno García Batz, bendiciones para vida. También pues Dios que te va a bendecir con tu familia. Y también pues Dios nos va a bendecir hermano Juanito Castro, bendiciones en esta tarde que han de ser bendiciones para Casemal. Un hermano que sí de verdad dispuesto para cualquier terreno. Así que Dios naca te va a bendecir en esta hermosa tarde, hermano Juanito Castro. También hermano Rolando Mendoza, bendiciones en esta tarde con tu familia. Bendiciones, que seas próspera en las cosas de Dios. También Martincito Ralios, bendiciones para Castemal en esta tarde. Tautao Jimón, Dios na que te van a bendecir en esta hermosa tarde. También Ruiz Eli, también Dios na que te van a bendecir. Sion Cruz, bendiciones para vida, adelante en las cosas de Dios. Du Josué 1:9, adelante en las cosas de Dios, ánimo en las cosas de Dios. José Aníbal Ramos, bendiciones para vida. Mateo, también bendiciones para vida, Cachilal. Así que adelante en las cosas de Dios, ánimo en las cosas de Dios, a seguir, porque el día que cuando caiga un paso para atrás, solo acuérdate, cuando caiga un paso para atrás, yo sé que sí, Kabir, yo creo en Dios, pero solo crees, pero no quieres hacer la obra de Dios. No quieres obedecer a Dios. Todo el mundo cree en Dios. Es fácil de decir, yo creo en Dios. Pero es difícil estar enfrente en una obra. Entonces sí, a veces decir esto bishik. A veces yo creo en Dios, pero ya la hora que bishik, hermanos, okpayin, pues en Quinconta, en Corenchac, en Quinconta y Quimpeta. Entonces es fácil de decir creer, pero no es fácil hacer las cosas.